Amén. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a orar para comenzar y bueno, vamos a meternos de lleno en la palabra. Gracias, Señor, te damos por este momento que tenemos una vez más para compartir, Señor, de tu palabra. Señor, y como siempre, queremos ponerte en primer lugar porque realmente tú eres lo único que vale la pena en la vida para esforzarse, para entregar el corazón, Señor, y queremos poder entregarnos a ti, queremos realmente aprender y escuchar de lo que tienes para enseñarnos. Señor, por eso te quiero pedir que bendigas a mis hermanos también, que les permitas tener un corazón receptivo, Señor, y que todos nosotros podamos tener un corazón que te busca, que te agrada, Señor, un corazón que realmente quiera hacer tu voluntad. Señor, te pido que tu palabra en esta tarde nos ministre, nos enseñe y nos haga crecer. Señor, bendice también a los que no han podido subir aún, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer algo especial, porque tenemos mucho para leer. Entonces, Amén. no voy a estar compartiendo la pantalla hoy, sino que vamos a estar con la Biblia abierta y vamos a leer de la Biblia y vamos a tratar de ir leyendo y tratando de sacar algunas enseñanzas o algunos conceptos o tratando de explicar un poco lo que la Biblia está tratando de decir en estos pasajes de forma de que se pueda comprender realmente. Lo interesante es que esta forma de estudiar en el día de hoy nos va a servir también para darnos cuenta de la importancia del contexto, o sea, de poder estar estudiando un pasaje y no ver simplemente un versículo, sino tratar de entender todo lo que el pasaje está diciendo, todo lo que el autor está diciendo. Porque realmente es como en la actualidad, ¿no? Si alguien empieza a hablar y está hablando sobre un tema y va a dedicar 30 minutos, 40 minutos, una hora para hablar de un tema, entonces va a tratar de comenzar por un punto y luego va a ir avanzando en un pensamiento y va a llevar un orden lógico y va a expresar muchas ideas que están conectadas o que hacen referencia a una idea principal, quizás. Entonces, cuando nosotros leemos versículos de la Biblia, simplemente sacamos un versículo y lo leemos por separado, perdemos el sentido de el orden en lo que se viene diciendo, en lo que viene diciendo el autor, perdemos el sentido de la idea principal de lo que el autor está tratando de decir, perdemos de vista la perspectiva realmente del autor, el por qué está diciendo lo que dice, cuál es el sentido, cuál es el contexto. Entonces, al estudiarlo así, vamos a ir leyendo varios capítulos y vamos a detenernos donde lleguemos. No sé si vamos a poder hacer todo, pero lo que no podemos terminar en esta clase lo vamos a continuar dentro de 2 semanas y vamos a tratar de ver por lo menos 3 capítulos de la Biblia y vamos a detenernos en varios aspectos de estos 3 capítulos. Entonces, vamos a comenzar así y vamos a tratar de ir comprendiendo lo que el autor está queriendo decir en cada paso y por qué escribe lo que escribe. Y lo que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, y vamos a tratar algunos de los temas que me estuvieron preguntando en las últimas semanas y vamos a ver un poco más algunas cuestiones que tienen que ver con los dones espirituales y el tema de las lenguas también. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, díganme cuando lo tenga y vamos a comenzar a leer lentamente y vamos a irnos deteniendo en algunos puntos en la medida que vayamos encontrando algunas cuestiones interesantes para mencionar. 1 Corintios capítulo 12. Bueno, para darles un poco de contexto antes de entrar en el capítulo 12, vamos a hablar de quién es el autor. El autor es el apóstol Pablo y está escribiendo una carta a los cristianos que están en Corinto. Estos cristianos, imagínense que Corinto es una ciudad griega, ¿sí? Pero estaba formado por cristianos que podían ser tanto judíos como de otras nacionalidades, porque Corinto era una ciudad grande, bien importante, en donde había mucha perversión, mucho pecado. Entonces, la iglesia de Corinto estaba en una situación bastante complicada en ese aspecto, por todo lo que tenía alrededor. Pero Pablo entonces escribe la carta con varios propósitos, y fundamentalmente la escribe porque está notando de que la iglesia de Corintio está perdiendo su nivel espiritual. Es una iglesia que realmente tiene mucho más
o mucho de carnal que no debería tener. Y por ejemplo, esto lo podemos ver desde el capítulo 3, leo solamente unos 2 versículos aquí. Fíjense lo que dice. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Entonces, Pablo está hablándoles, o uno de los propósitos de la carta, es llamarles la atención por la carnalidad que había en la iglesia de Corintio y también, o mejor dicho, relacionado con esto, por las discusiones o las diferencias que había entre ellos. Era una iglesia que estaba muy dividida y tenían diferentes... sí, estaban divididos, no estaban unánimes, no estaban realmente juntos con un solo corazón, sino que había muchas divisiones entre ellos. Entonces Pablo les está llamando la atención y está diciendo, están divididos ustedes, están siendo carnales, porque hay peleas, hay discusiones, hay debates, y no están en un corazón humilde, no están en un corazón de unidad entre ustedes. Podemos, por ejemplo, ver también capítulo 5, verso 1, dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para el que de entre ustedes ha cometido esta acción, para expulsarlo de en medio de ustedes. Entonces vemos que además de ser una iglesia que tenía discusiones entre ellos, peleas entre ellos, además de eso, había pecado y los corintios no estaban juzgando el pecado, no estaban diciendo, esta persona está en pecado y hay que trabajar con esta situación y hay que resolverla. Sino ellos, por el contrario, hicieron, vamos a decir como se dice en el día de hoy, la vista gorda y no dijeron nada, aceptaron de que había alguien pecando con un pecado grave. Entonces, al entender estos aspectos, podríamos mencionar más, pero al entender estos aspectos vemos de que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios y los corintios no era una iglesia modelo, por el contrario, era una iglesia que había que observarla para no hacer lo que ellos hacían, básicamente. Era una iglesia con muchos problemas. De todas maneras, Pablo sí enseña muchas cosas que son bien importantes y son bien espirituales y vamos a leer algunas de esas. Pero es importante tener en claro este contexto de la carta para que podamos comprender mejor los pasajes que vamos a leer. Y ahora sí, vamos a leer primero de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el principio del capítulo. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, o nadie que habla por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo está sentando una base, está diciendo, las personas que tienen el Espíritu Santo glorifican a Cristo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no glorifican a Cristo, sino que al contrario lo maldicen. Aquí es medio blanco o negro, está siendo bastante determinante en ese aspecto. Entonces, eso es algo también para que nosotros podamos entender. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a glorificar a Cristo. Y vamos a leer estos capítulos también porque nos sirve para entender un poco más sobre la obra del Espíritu Santo, aunque no vamos a hablar directamente sobre el Espíritu Santo, estamos hablando sobre los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad, la voluntad del Espíritu. Entonces aquí vemos de que primero y principal es el Espíritu Santo el que da los dones a la iglesia. Y somos claros en esto, queremos ser bien claros en este aspecto, porque hay mucho debate con respecto al tema de las lenguas y con respecto al tema de los milagros y todo lo demás, que son algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces es como que se forman dos grupos dentro de las iglesias evangélicas. Tenemos un grupo que es el que dice, hay que hablar en lengua, la profecía, los milagros, etcétera, ¿sí? Y entonces ellos dicen que están glorificando al Espíritu Santo haciendo todo esto. Tenés otro grupo que dice, no hay que hablar en lenguas, las profecías son de otro tiempo, los milagros no ocurren en este momento como ocurrían antes, ¿sí? Entonces está dividido. Entonces, los que creen a favor de los milagros, las profecías, las lenguas y todo lo demás, creen que los otros están rechazando al Espíritu Santo. Pero los que rechazan las lenguas, los milagros y las profecías y todo lo demás, creen que ellos aceptan al Espíritu Santo, pero que los otros son los que están entendiendo mal la obra del Espíritu Santo, que los otros están queriendo como manipular al Espíritu Santo o diciendo que el Espíritu Santo hace cosas que en realidad no hace. Entonces, sí tenemos que ser bien claro esto. La palabra nos enseña de que es el Espíritu Santo el que da dones a la iglesia, y entonces nosotros creemos de que los dones de la iglesia son dados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a tener que ir viendo un poco más sobre cuáles dones están activos o no están activos, y cómo son cada uno de esos dones. Y hay mucho que hay que analizar y debatir en ese aspecto. Pero estamos convencidos de que si hay alguien que da dones a la iglesia, es el Espíritu Santo. O sea que tomemos la postura que tomemos, tenemos que creer de que la obra o el que reparte los dones a la iglesia es el Espíritu Santo y tenemos que darle gloria por eso, ¿sí? Entonces no podemos quitarle la gloria al Espíritu por su obra, ¿sí? Parte de la obra del Espíritu Santo es dar dones a la iglesia, ¿sí? Pero además también es importante notar esto. Fíjense que dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, estamos diciendo que el Espíritu Santo reparte según su voluntad, como dice en el versículo 11, a cada uno de los miembros de la iglesia y reparte según su voluntad. Entonces, no podemos pensar de que todas las personas vayan a recibir los mismos dones porque los dones son repartidos a la iglesia según la voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, a uno se le da palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Ahora mi pregunta es, ¿todos tienen don de palabra de sabiduría? ¿Todos tienen palabra de conocimiento? ¿Todos tienen sanidad? ¿Todos tienen milagros, etcétera? No. Dios los da según su propia voluntad, ¿sí? Para hacer una breve aclaración para que no haya confusión, aquí cuando dice en versículo 9 a otro por el mismo espíritu, a otro se le da fe por el mismo espíritu, a esto no se refiere a una fe para la salvación. Para salvación todos tenemos fe para salvación, ¿sí? Aquí está hablando de una fe extra para creer, digamos, aún en una obra más grande de Dios, vamos a decir, o milagros puntuales, ¿sí? Pero no se refiere a la fe para la salvación. Todos los que somos creyentes tenemos fe para salvación, y si no tenemos fe para salvación, no somos creyentes, por lo tanto no tenemos el Espíritu Santo, ¿sí?
Bien, entonces el punto es de que no todos reciben, no hay ningún don que sea recibido por todos, sino de que algunos reciben un don, otros reciben otro, según la voluntad del Espíritu Santo. Pero además dice, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces, ahora, el punto sería, número uno, a todos se nos, es una figura literaria, dice, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu, o sea, todos tenemos el Espíritu Santo, todos los que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo. Ahora, algunos tenemos el Espíritu Santo y tenemos determinado don, otros tienen otros don, pero a todos se nos dio el Espíritu Santo. Somos todos partes de un mismo cuerpo, del cuerpo de la iglesia, vamos a decir, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos parte de un mismo cuerpo, pero no todos somos el mismo miembro del cuerpo, somos diferentes partes del cuerpo. Fíjense lo que dice verso 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a él. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. O sea, básicamente lo que está diciendo es, no podemos ser todos oreja, no podemos ser todos mano. Algunos son mano, otros son oreja, otros son cabeza, otros son lengua, otro es pie, ¿sí? Cada uno tiene un rol diferente. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, no todos cumplimos el mismo rol, por lo tanto, no todos tenemos los mismos dones. ¿Quién es el que nos pone en el cuerpo y quién es el que asigna nuestra función en el cuerpo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da dones? Es el Espíritu Santo. Quiere decir de que cada uno de nosotros va a tener los dones necesarios para cumplir la función o el rol que le corresponde por su lugar en el cuerpo. A veces puede ser que nosotros no sepamos cuál es nuestro lugar en el cuerpo, y está claro de que cuando dice que algunos son mano, ojo, pie, lo que sea, no son aspectos literales, no es que yo puedo decir literalmente que yo soy pie, no. Es el cuerpo de Cristo, vamos a decir, es la unidad del conjunto de todos los creyentes en Cristo y cada uno tiene un rol diferente. Simplemente eso, no podemos tratar de pensar a ver si yo soy mano, soy pie, soy oreja o qué soy, porque es simplemente para comprender un concepto y no es para que nosotros tratemos de identificarnos con una parte del cuerpo, ¿sí? Es simplemente una analogía, como es una especie de parábola, es una especie de simbolismo para poder interpretar este concepto de que todos somos partes del cuerpo, por lo tanto, no todos tenemos los mismos dones. Ahora, no importa si yo digo que no soy parte del cuerpo, no importa si yo digo que yo soy cabeza y no cola, como dicen algunos, no importa si yo digo que soy mano, si soy pie, o qué es lo que yo diga, la verdad es que no interesa lo que yo diga. Lo que interesa es el lugar donde Dios me puso. Diga lo que yo diga, si soy creyente en Cristo, soy parte del cuerpo y tengo una función específica determinada por Dios que cumplo, me entere o me dé cuenta o no me dé cuenta, la cumplo igual porque Dios me puso para cumplir esa función y no importa lo que yo diga, lo que importa es que soy parte del cuerpo y que tengo la función que Dios me asignó según la propia voluntad de Dios. Ahora, verso 21. Dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios.
Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Y podemos saber de que eso es así aún en la actualidad, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Así también Dios formó el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos para otros. Es decir, yo no visto mi mano porque no la necesita. Visto mis otras partes de mi cuerpo que necesitan ser vestidas. Entonces, esas partes de mi cuerpo que son menos honrosas son las que son mejores vestidas. Y las partes que uno podría ser más honrosa, la cabeza, por ejemplo, es la parte que no vestimos, ¿sí? Obviamente hay miles de excepciones, ¿no? Pero es para que se entienda un punto. ¿El punto cuál es? Es lo que dice Pablo en el versículo 25. A fin de que no haya división en el cuerpo. O sea, Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo mismo que venía hablando desde el principio. Está diciendo, ustedes se creen espirituales, pero son carnales porque entre ustedes hay divisiones. Entonces le está explicando que cada uno cumple su función y que algunos tienen una función más importante, otros parece que tuvieron una función menos importante, pero cada uno, la función de cada uno es importante y los que parecieran que tienen menos honra son las que a veces van mejores vestidos, y los que a veces, los que tienen más honra son las que no necesitan ser mejores vestidos. Entonces está poniendo en un plano de igualdad a todos. Está diciendo, el rico no es más que el pobre porque sea rico, ni el pobre es menos que el otro por ser pobre, ni más que el otro por ser pobre. Cada uno tiene su rol en la iglesia y así está bien que sea así. Algunos tienen un don, otros tienen otro. También está diciendo, no importa si uno tiene un montón de dones y otro pareciera que tuviera uno solo que apenas se observa. Lo que Dios le dio a cada uno es importante para cumplir el rol que Dios le dio. Por lo tanto, independientemente de cuál sea el don que Dios nos ha dado, Dios nos lo ha dado para que cumplamos nuestra función y es importante para Dios. Entonces, no todos tenemos los mismos dones. Y no podemos competir como diciendo, mi don es mejor que el tuyo, ¿sí? Eso está mal visto. Es lo que Pablo está tratando de desechar. Es lo que Pablo está tratando de decir, ¿sí? No debe haber divisiones. Somos parte de un mismo cuerpo. Y si un cuerpo se duele todo el cuerpo. Entonces somos parte de un mismo cuerpo, independientemente que algunos puedan tener un don más vistoso y otros a lo mejor un don menos vistoso. Como sea, somos todos partes de un mismo cuerpo. Bien, verso 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Está diciendo, hay diferentes roles. Dios puso algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como maestros, otros los que hacen milagros, etc. Dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagro? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? Que no. No todos son apóstoles. Bueno, en realidad, eso no todos son apóstoles, creo que hoy en día son todos apóstoles, pero eso es otro problema. Pero lo que está diciendo Pablo es, no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros, no son todos obradores de milagros, no son todos, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Ahora, vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Qué pasa? Aquellas iglesias que creen en el hablar en lenguas, ¿sí? Que creen
que el hablar en lenguas es para la actualidad o lo que conocemos comúnmente como hablar en lenguas, porque después, o sea, vamos a seguir hablando sobre este tema, hablar en lenguas. ¿Qué es lo que van a decir? Ellos lo que van a decir es esto, que el Espíritu Santo, cuando viene y desciende sobre una persona, hace que la persona hable en lenguas. Y eso, ¿se acuerdan que lo vimos hace 2 semanas atrás, o las últimas dos clases de esta serie? Hablamos que primero vino el Espíritu Santo sobre los judíos, que luego vino el Espíritu Santo sobre los samaritanos, luego vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y por último vino sobre los discípulos de Juan que habían creído mucho antes pero que nunca habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, dijimos de que vino el Espíritu Santo y en cada vez que vino el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasó? Las personas hablaron en lenguas. Entonces, alguien que lee Hechos y va a decir, oh, cada vez que vino el Espíritu Santo las personas hablaron en lengua, entonces ellos dicen de que cuando alguien tiene el Espíritu Santo en la actualidad, tiene que necesariamente hablar en lenguas. Y si alguien no habla en lenguas, entonces quiere decir de que no tiene el Espíritu Santo. Pero Pablo acá está diciendo, ¿hablan todos en lengua? Con una obvia respuesta en que no todos hablan en lenguas. Entonces ahí tenemos un problema que resolver. ¿Cómo es? O viene el Espíritu Santo y sobre todo los que vienen hablan en lenguas y los que no tienen el Espíritu Santo no hablan en lenguas, o algunos pueden tener el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Entonces, la forma correcta de entender esto es, entendiendo lo que Pablo dice, de que no todos hablan en lengua, y también ya lo hemos estudiado varias veces, Romanos 8:9, que dice, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, tenemos que entender bien esto claro, porque Pablo está diciendo claramente, número uno, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, o sea, no es cristiano, no tiene salvación, ¿sí? Eso lo tenemos que entender, porque es bien claro, es evidente. Además, Pablo está diciendo, no todos hablan en lengua. Entonces, Pablo está dejando asentado la idea de que un cristiano sí o sí tiene el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos hablan en lenguas. No todos los cristianos hablan en lengua. Está siendo bien claro en este aspecto. Entonces, ¿cómo entendemos Hechos? Hechos lo entendemos como una etapa de transición, en donde antes de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no había venido al mundo, no había venido al mundo todavía. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu que Jesús le había dado antes de ascender al cielo. Cuando viene el Espíritu Santo, viene primero sobre los judíos. Luego de venir sobre los judíos, viene sobre los samaritanos, después viene sobre los gentiles, sobre los discípulos de Juan, y se acabó la obra de descender el Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo descendió al mundo y se terminó esa etapa de transición. Entonces, Hechos es una etapa de transición. Una vez terminada la etapa de transición, entonces vale lo que está diciendo Pablo, que todos los que son creyentes tienen el Espíritu Santo. Entonces, en el momento de Hechos, por ejemplo, en el caso de los samaritanos es evidente de que ellos reciben a Cristo, creen en Cristo y no tienen el Espíritu Santo todavía. Donde tienen que ir los apóstoles, va Pedro con Juan, oran sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Entonces hubo un periodo de tiempo en donde los creyentes samaritanos eran creyentes en Cristo y no tenían el Espíritu Santo aún. Pero eso sucedía así porque era una etapa de transición. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre judíos, viene el Espíritu Santo sobre samaritanos, viene el Espíritu Santo sobre gentiles, viene el Espíritu Santo sobre los discípulos de Juan. La etapa de transición se termina y algunas décadas después, por lo menos 2 décadas después, Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo escribe la carta a los corintios, 2 décadas después, ¿sí? Y entonces ya dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo está escribiendo las cartas luego de que el periodo de transición se había completado. Entonces, cuando Pablo escribe,
lo que Pablo está escribiendo aplica para nosotros directamente con mucho más sentido de que lo que aplica la carta, el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos está mostrando cómo ocurrió la transición desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a la etapa de la Iglesia, ¿sí? Entonces, los evangelios es transición, ¿sí? Porque Jesús viene al mundo, pero aún no había muerto, no había resucitado. Luego Jesús muere, resucita, asciende al cielo. Hechos es la transición de la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu el Espíritu Santo se derrama sobre todo el mundo, se termina de escribir Hechos y la transición fue completada. Al terminarse la transición, entonces después empiezan a aplicar lo que dicen las cartas para nosotros con mucha más claridad, ¿sí? Porque la etapa de transición ya fue completada. Entonces, Pablo está diciendo, no todos hablan en lenguas. Entonces, hoy por hoy, ¿puede un cristiano no tener el Espíritu Santo? Y la respuesta categórica es no, absolutamente no. Si una persona tiene el Espíritu Santo es cristiana y por lo tanto glorifica a Cristo, por lo que vimos al principio del capítulo 12, ¿sí? Si la persona es cristiana, tiene el Espíritu Santo y glorifica a Cristo. Si la persona no es cristiana, no tiene el Espíritu Santo y no glorifica a Cristo. Todo está atado. Lo podemos empezar de lo que quieran. Si una persona glorifica a Cristo, tiene el Espíritu Santo y es cristiana. Si una persona no glorifica a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no es cristiana. ¿Sí? Las tres cosas van en conjunto. Ahora, cuidado. Puede haber personas que en apariencia glorifican a Cristo y en realidad no lo hacen. Entonces pueden parecer cristianas y en realidad no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero desde el punto de vista doctrinal, es claro y es evidente de que hay blanco o negro. O todo o nada. Ahora, teniendo el Espíritu Santo, no todos tenemos los mismos dones. No todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, perdón, no todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, no todos los cristianos hablan en lengua, no todos los cristianos son apóstoles, no todos los cristianos son profetas, no todos los cristianos habrán milagros, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Que no sea No, si hay apóstoles o profetas en la actualidad. Ya vamos a llegar ahí, pero vamos poco a poco. no, que está bien claro, porque yo tenía como muchos teníamos esa confusión de que si no hablábamos en lengua no éramos cristianos o no teníamos el Espíritu Santo, vamos a decir. No es que no éramos cristianos, sino que eh, como que pasábamos a ser, sin que nos los digan, cristianos de segundo, vamos a decir, ¿no? Pero ahora con lo que vos explicaste me doy cuenta de que hay en el 29, son todos apóstoles, no, son todos profetas, no, hablan todo en lengua, no, hacen todo milagro, no. Entonces ahora me quedó más claro de por Claro. qué. Y no podemos hablar de cristiano de primera y de segunda, porque Pablo está diciendo, las partes más honrosas son las mejor cubiertas, mejor vestidas, las partes más deshonrosas son las mejor cubiertas y las más honrosas son las menos vestidas. ¿Por qué? Porque está queriendo poner en un plano de igualdad a todos los cristianos. Está justamente resaltando el hecho de que ninguno es mejor que nadie, que estamos todos en las mismas condiciones delante de Dios. Entonces, más refuerza la idea de que no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Vale aclarar de que dentro de los que creen que el Espíritu Santo tiene que ser derramado y que las personas hablan en lengua, hay varias cosas que ellos creen. Número uno, creen de que algunos creen de que el Espíritu Santo no está en el cristiano hasta que la persona habla en lengua. Cuando la persona habla en lengua, entonces quiere decir que a partir de ahí el Espíritu Santo vino a esa persona. Hay otros que creen diferente, hay otros que creen de que el Espíritu Santo está en la persona, pero que todavía no está realmente activo, entonces tiene que ocurrir una obra, una segunda obra del Espíritu, un bautismo del Espíritu posterior al hecho de que venga el Espíritu de la persona, en donde en ese momento empiezan a hablar en lengua. O sea, se entiende, algunos creen de que el Espíritu Santo no está en la persona hasta que no habla en lengua, y otros que creen que está, pero está como desactivado, vamos a decir. Y que cuando recibe ese bautismo del Espíritu se activa y entonces a partir de ahí hablan lenguas, ¿sí? Además creen de que todos los que
que todos los cristianos deben buscar hablar en lengua, y el que no habla en lengua, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está activo en su vida. Entonces, de alguna forma sí generan esta idea de el cristiano que tiene el Espíritu Santo desactivado o que no lo tiene, y el cristiano que tiene el Espíritu Santo activado y habla en lenguas también. Es un concepto que no es bíblico, no hay ningún lado en la Biblia que dice eso. De hecho, la Biblia muestra claramente de que no hay diferencia entre un cristiano y el otro. La diferencia es que Dios da, el Espíritu Santo da los dones según como Él quiere, y que algunos tengan unos dones y otros tengan otros dones no hace a nadie mejor que el otro, porque es voluntad del Espíritu Santo y no depende de nosotros. Quiere decir que no lo puedo buscar tampoco, no es que yo puedo, vamos a decir, tratar de hacer algo para de repente tenerlo. Es voluntad del Espíritu Santo. Lo máximo que puedo hacer es orar al Espíritu Santo para que me dé algún don, pero nada más, no puedo tratar de alcanzarlo de alguna forma, ¿sí? Y ahora sí, vamos a seguir avanzando y vamos a meternos en la parte más... David, Sí. igual yo es como que vi muchos que hablan en lengua, pero nunca vi intérprete. Bueno, vamos a ir a eso, sí. Bueno, dentro de las iglesias hiperpentecostales sí yo he visto gente que, entre comillas, interpretaba, ¿sí? Pero vamos a ir entendiendo de que eso no estaba tan bien así, ¿sí? Gaby, Sí, sí, Marina, sí. vos sabés, viste, cuando yo iba ahí a donde vos habías estudiado, Sí, al Seminario Bíblico de Fe. sí, bueno, el pastor Adrián una vuelta contó su experiencia en hablar en lengua. Y él nos había contado que había un hermano que le había dicho que aunque sea una sola vez, el que es creyente tendría que, aunque sea una sola vez, tendría que hablar en lengua. No sé si lo tendría el don, pero sí. Y dice que ese hermano oró por él, no sé, como horas y horas hasta que él pudo hablar en lengua. Y fue esa única vez. ¿Será tan así que aunque sea una sola vez tendríamos que hablar en lengua? Yo creo que no. Aunque no tengamos el don. Yo creo que no. Y vamos a seguir avanzando y vamos a ir estudiándolo un poquito más. Déjame que avancemos un poquito más, porque estamos tratando de seguir el orden de lo que dice la Biblia, pero ahora vamos a tratar de entender un poquito más, y justamente es lo que viene en el próximo versículo, ¿sí? Fíjense que Pablo dice en el versículo 12, en el capítulo 12, verso 31, dice así: pero deseen ardientemente los dones mejores. Y aún yo les muestro un camino más excelente, inclusive más excelente que buscar los mejores dones. Y hacemos una pausa. Primero y principal, él dice, busquen los dones mejores. Es una forma, ¿cómo decir?, cuidadosa de decir, más importante que buscar los dones es el camino más excelente que yo les voy a mostrar. ¿Sí? Porque ¿cuál era el problema de los corintios? El problema de los corintios que decían tener grandes dones y estaban llenos de pecado, como ya lo vimos antes, discusiones, pecados sexuales, etc. Ese era el problema de los corintios. Entonces, decían tener grandes dones, pero el pecado era evidente. Entonces, Pablo está diciendo, está muy bien que traten de buscar todos los dones que quieran, pero yo les voy a mostrar un mejor camino, algo mejor que los dones. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces él continúa diciendo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que está diciendo es, no importa todos los dones que yo tenga, si no tengo amor verdadero, no sirve de nada. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque justamente ellos no tenían amor, había divisiones entre ellos. Amaban el pecado, no a Cristo, no a Dios realmente. Entonces le está diciendo, olvídense un momento de sus dones y empiecen a prestar atención al amor. Pero pone algunos ejemplos y dice que es como un metal que resuena o símbolo que retiñe, o sea, un instrumento musical que hace un ruido estruendoso, que no hace un ruido nítido, claro y musical, sino que hace un ruido que no es oportuno. Pero hay un concepto, dice ahí, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, y ahí está el punto, uno de los puntos de gran debate. Los que dicen que hay que hablar en lenguas, entonces se utilizan este pasaje de las lenguas humanas y angelicales para justificar la clase de lenguas que ellos hablan. Porque ¿cómo eran las lenguas en Hechos 2? Si ustedes lo escucharon, lo vimos en Hechos 2. ¿Cómo eran las lenguas en Hechos 2? Ellos recibieron el Espíritu Santo
para hablar idiomas humanos, no angelicales. Ellos hablaron en los idiomas de todas las personas que se habían reunido en Jerusalén. Y dicen, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Partos, medos, elamitas, lo de cualquier parte del mundo, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Y les entendemos, y entendemos que están glorificando a Dios en nuestro idioma, no en el de ellos. Ellos son galileos, ¿cómo van a hablar todos estos idiomas? Entonces, lo que hablaron los apóstoles y los discípulos en el aposento alto, lo que hablaron los samaritanos, lo que hablaron los discípulos de Juan, lo que hablaron los gentiles con Cornelio y los demás, fueron lenguas humanas. Y no hay en ningún lado en la Biblia que diga que ellos hablaron una lengua diferente que no sea humana. Pero ¿qué pasa hoy en día? Uno va a la iglesia, ¿están hablando de lenguas humanas? ¿Están hablando en chino? ¿Están hablando en griego? ¿Están hablando en alemán? ¿En italiano? No. Están hablando en algo que no son lenguas humanas. ¿Y ellos qué dicen entonces? Ellos están diciendo que están hablando en lenguas angelicales y se basan en este versículo para decirle que ellos hablan lenguas angelicales. Pero hay una regla de hermenéutica. Hermenéutica es cómo se interpreta la Biblia. Que el punto es este, que no podemos creer doctrinas a menos que estén explícitamente enseñadas. O sea, Pablo no está enseñando a favor de la existencia de lenguas angelicales. Lo que Pablo está enseñando es que si no tengo amor, no me sirve de nada ningún don que tenga. ¿Se entiende? Entonces, este pasaje de capítulo 13, versículo 1, no enseña la existencia de lenguas que no sean humanas. Lo que pasó con los apóstoles en el aposento alto fue que ellos, sin haber aprendido otros idiomas, el Espíritu Santo les dio la capacidad para hablar en otros idiomas para que los que estaban ahí reunidos en Jerusalén pudieran entender la predicación del Evangelio. Entonces, este pasaje acá no enseña que la existencia de lenguas angelicales. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole. ¿Qué significa la hipérbole? Está exagerando para expresar un punto. Es como que si yo dijera en la reunión del jueves, si alguien me pregunta, ¿y había mucha gente en la reunión del jueves? Y yo digo, estaba todo el mundo. ¿Estoy diciendo que literalmente en la reunión del jueves estaba todo el mundo? No. Estoy diciendo que había más gente de lo normal. Nada más. Estoy exagerando para expresar un punto. Eso es lo que se llama una hipérbole. Pablo lo que está haciendo es exagerando para expresar un punto. Está diciendo, yo puedo hablar todas las lenguas que a ustedes se le ocurran, todos los idiomas humanos y además encima idiomas angelicales si quisieran. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces no está argumentando a favor de la existencia de lenguas angelicales, está usando una hipérbole para exagerar un punto, para mostrar con más claridad la importancia del amor. ¿Se entiende la idea? Porque fíjense, dice, si yo hablara, en otra traducción dice, si yo hablase, ¿sí? Es un condicional, no solamente que es un condicional, sino es hipotético. Está diciendo, no hablo, si hablase. O sea, Pablo mismo está diciendo, yo no hablo en lenguas angelicales. Si yo hablase o hablara, pero como no hablo, se expresa mejor el punto. Fíjense lo más que dice. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea, el punto es este. ¿Pablo tenía todo conocimiento? No. Tenía mucho conocimiento, no todo. ¿Tenía tanta fe como para trasladar las montañas literalmente? Evidentemente, el pasaje está diciendo no. Está mostrando el punto, está diciendo, si yo pudiera hacer todo esto que no hago, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces está expresando con una exageración el punto a la inversa. Está diciendo, no importa si yo pudiera ser la persona más rica del mundo, si no tengo amor no me sirve de nada. Entonces Pablo está expresando el punto de que sin amor no sirve de nada. No está hablando a favor de la existencia de lenguas angelicales. Entonces mi respuesta para tu pregunta, Malvina, sería, y quiero aclarar una cosa, yo al profesor Adrián le tengo gran respeto, ¿sí? Entonces no quiero
en ese sentido genera una confusión, porque aunque tenga desacuerdos teológicos con él, no por eso estoy tratando de hablar mal de él, porque de Adrián tengo un gran respeto. Es una gran persona y es una persona que trata con toda su mayor fuerza de enseñar la palabra de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces quiero ser claro en este aspecto, no tengo nada en contra con Adrián. Pero mi pregunta sería, cuando él habló en lenguas, ¿habló en una lengua de otro idioma traducible y que él lo habló sin haberlo aprendido? La respuesta es no. Él habló de una lengua que no era una lengua humana, sino que era una lengua supuestamente espiritual o angelical, algo que la Biblia no está enseñando. Entonces yo no creo que esa haya sido una experiencia verdadera, porque la Biblia nunca enseña la capacidad de hablar en una lengua espiritual que no sea humana. Nunca enseña. Este es el único pasaje, y de hecho hay otro versículo más en este capítulo que podemos analizar, o en el capítulo 14, vamos a ver si llegamos, pero nada más, no hay más que eso, ¿sí? Entonces, es importante que eso lo tengamos en claro, ¿sí? No son, o sea, las lenguas que se practican hoy, que son lenguas que no son de otros idiomas, no son las lenguas bíblicas, porque la Biblia nunca enseña que se pueda hablar una lengua que no sea en otros idiomas. Ahora, si yo, por ejemplo, empiezo a hablar en chino y nunca aprendí chino, entonces uno podría decir, el Espíritu Santo se lo está dando, ¿sí? Pero si yo empiezo a decir algo que no se entiende, entonces, ¿dónde está la prueba? ¿Sí? Yo mismo puedo empezar a hablar, decir lo que quiera ahora, en un idioma inventado. ¿Y quién me va a decir de que no es espiritual? ¿Sí? O sea, no hay una justificación ahí. Fíjense, versículo 3 dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, ¿él había entregado su cuerpo para ser quemado? No. Entonces ahí se ve más el ejemplo de que es un no a toda esta respuesta. Él no habla en lenguas angelicales, él no tiene todo el conocimiento, ¿se entiende? Él no habla en lenguas angelicales. Entonces, si Pablo no hablaba en lenguas angelicales, tendríamos que decir que Pablo no había tenido el bautismo del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que decir es Pablo no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos actuales que dicen tener el Espíritu Santo serían superiores al mismo Pablo, inclusive. Algo que es antibíblico, ¿sí? Versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no es arrogante, no se jacta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, los dones de profecía se acabarán. Se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, el entendimiento más fuerte de este aspecto es que cuando venga Cristo, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya no van a estar sujetos, ya no van a estar influenciados por el pecado, y vamos a tener un conocimiento superior y completo de Cristo y de la verdad bíblica, ¿sí? Porque Cristo va a haber transformado nuestro cuerpo. Entonces, en ese momento, como no vamos a tener necesidad que nos enseñen, no vamos a tener necesidad de seguir estudiando la palabra, porque Cristo va a haber hecho la obra completa en nosotros. Entonces, lo que está diciendo es eso. Está diciendo que todo lo que existe actualmente en algún momento se va a acabar, porque vamos a estar en cuerpo glorificado con Cristo en el futuro. Entonces, esta es la interpretación más fuerte. Pero hay que notar un par de cosas que no vamos a estudiar hoy en detalle, pero sí voy a mencionar algunas cosas. Por un lado, cuando dice que hay dones de profecía, la palabra profecía aquí se puede interpretar tanto como la idea actual que tenemos de profecía como, como saber el futuro, o también se puede interpretar como la predicación directamente. Entonces, hay debate en eso. Por eso cuando leemos este pasaje no tenemos que apresurarnos a pensar de que la profecía existe actualmente, porque este pasaje tiene otros problemas de interpretación que vamos a estudiar en otro momento. Por otro lado, dice que las lenguas se acabarán. Y entonces quiero hacer notar en este aspecto de que Pablo está hablando
hacia su futuro, ¿sí? Pero Pablo está en nuestro pasado. Entonces, lo que Pablo está diciendo que se va a acabar en su futuro, ¿quiere decir de que se va a acabar también en nuestro futuro o en algún momento entre Pablo y nosotros? Entonces, que leamos este pasaje, no tenemos que apresurarnos a pensar de que la profecía, las lenguas y que el conocimiento se va a acabar en un futuro, porque no, acá no está diciendo eso, acá puede estar diciendo que se acabaron en nuestro pasado, en el futuro de Pablo o en nuestro futuro. Entonces hay que hacer otro estudio para poder determinar si la profecía sigue activa o si las lenguas siguen activas o no siguen activas, ¿sí? Entonces, quiero ser un poquito claro en este aspecto. Ahora, no con respecto a la profecía, sino porque nos estamos enfocando en las lenguas. Mi punto con las lenguas sería, ¿cómo sé yo si las lenguas están activas hoy en día o no están activas? Yo te diría, hay argumentos bíblicos que los vamos a ir viendo poco a poco, pero desde el punto de vista práctico es simple. Si yo veo gente que recibe por milagro de Dios la capacidad de hablar en otros idiomas humanos que no había aprendido y con eso glorifica a Cristo, entonces puedo decir que ese es un don que sigue activo. Pero si yo no veo a nadie que haya recibido un don de hablar en lenguas humanas, ¿sí?, que no haya aprendido y no glorifican a Cristo tampoco, entonces no tengo por qué pensar de que ese don siga activo en la iglesia hoy por hoy. Entonces, mi respuesta sobre si siguen activos o no siguen activos, se las dejo para otro día, pero la realidad es que antes de decir de que siguen activos, tendría que ver un caso, ¿sí?, real. Y la verdad es que por lo menos el 100% de los casos que yo he visto en iglesias pentecostales o en iglesias de todo tipo en la actualidad, no representan el modelo bíblico. No representan el modelo bíblico. ¿Por qué? Porque no son lenguas humanas. ¿Responde, o sea, queda claro ese concepto? Si hay dudas, me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces después vamos a ir viendo si el modelo bíblico de lenguas humanas, si existe, si está activo o no está activo hoy por hoy, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Bien, entonces dice, pero en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Está hablando de la glorificación, ¿sí? Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. O sea, ¿por qué Pablo hace una comparación de niño ahí? Es porque está diciendo, ustedes están en busca de los dones y en realidad deberían amar más que los dones. Lo que está diciendo es, yo no estoy atado a las cosas que son temporales, ¿sí? Ni siquiera al don de lengua, porque lo importante no es el don de lengua, sino es la predicación del mensaje del Evangelio de Cristo y que la gente sea salva por Cristo. Entonces lo importante no es el don de lengua, ni siquiera el don de profecía, ni ninguna de todas las otras cosas. Lo importante es el amor. Por eso, antes hablaba de otra forma, actuaba de otra forma, pero ahora actúa así, dando la prioridad al amor, porque eso es ser maduro en Cristo. Entonces, no hay diferencia de niveles de espiritualidad. No hay algunos que tengan un don especial que otros no han tenido, ¿sí?, que por eso sean más importantes o especiales. No hay. Lo que sí hay es diferencia en madurez. Algunos han crecido más. ¿Por qué? Porque han orado, han buscado la palabra, han estudiado, han profundizado. Entonces eso los hace ser maduros, ser personas más responsables para las cosas de Cristo. Pero eso no son esencialmente diferentes a otro cristiano que ha profundizado menos. Simplemente ha crecido más por fuerza, dedicación y un corazón que trata de buscar a Dios de corazón. Entonces, obviamente, si el otro no se esfuerza, no lee, no estudia, lo que sea, ok, hay una diferencia, pero la diferencia está netamente en la persona que no ha dedicado, no ha puesto su corazón para seguir buscando, y quizás otras sí. Entonces en eso sí queremos ser claros. Algunos actúan como niños, razonan como niños, otros razonan, dejan las cosas como niños y piensan y razonan las cosas como adultos. Verso 12. Pero ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces está diciendo, hoy por hoy permanecen, lo que nos importa son la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Y aunque no conocemos todo todavía, cuando estemos con Cristo vamos a conocer todo de forma completa. Bien, nos quedó capítulo 14
para ver, aunque no lo íbamos a ver todo, solamente íbamos a ver unos 29 versículos, pero está un poco largo como para detenernos. Y creo que sería bueno que nosotros nos podamos enfocar de nuevo, quizás en una próxima clase, enfocarnos en estos 29 versículos y terminar con este tema de 1 de Corintios y del tema de las lenguas. Entonces, si les parece, como me parece que es un tema importante que no quería dejar cortado al medio, entonces lo que me gustaría hacer sería intercambiar el orden en que venimos y el jueves que viene continuar con 1 de Corintios 14, completar el tema de las lenguas y luego entonces retomamos con 1 de Juan. Entonces hacemos un intercambio en esta oportunidad como para que podamos terminar este tema de las lenguas. ¿Les parece? Sí. Me parece muy bueno y muy buena la explicación también. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, o sea, pregunta, como vos dijiste, de que es un tema complicado, a veces difícil, aunque yo entendí casi todo, como lo explicaste vos, lo entendí todo, pero es un tema largo también porque también habría que ver de cuándo comenzó la explosión esto de hablar en lengua, si hace 100 años, si hace 200, si hace 1500 años, eso hay que verlo, porque según lo que yo tengo entendido, comenzó en el 1800 y algo, así que tampoco hay que 1905 tomarlo todo aproximadamente, esto. 100 años, sí. Oh, 100 años, sí, sí, sí. 100 años. Sí, el Así aspecto que, histórico lo podemos ver también. Sí, no lo tenía preparado para verlo aún, pero podemos ver el aspecto histórico también en algún momento. Sí. por eso digo yo, porque hay 1800 años que había cristianos que no eran cristianos porque no hablaban en lengua, no sé. Sí, es cierto, es cierto. Bien, Malvina, tu pregunta se respondió también con respecto a lo de Adrián. Sí, sí, sí. En realidad lo que yo quería decir, yo no quería decir si era bueno o malo. A mí me quedó que él contó su experiencia y a mí me quedó como eso. Yo decía, sí, tendríamos que como que sí o sí pedirle al Espíritu Santo hablar en lengua. Y era mi duda, pero en realidad tampoco lo tomé mal. Fue su experiencia y fue así. No es que yo quería. Y a veces yo lo que pensé escuchando en su experiencia, no sé si estuvo mal, ¿no? Eso se lo dirá Dios en algún momento a él, pero yo pensé cuando decía que el hermano oraba para que él como que sí o sí hable en lengua, yo pensaba pero fuerza la mano de Dios, no sé, viste, como que lo tomaba así, pero fue algo mío. Si estuvo bien o mal, no sé. Eso quería nomás. Claro. Sí, Pero sí, 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 yo entendí, de lo que vos explicaste ahora lo entendí, pero no, ya ahí a mí me quedó claro que no es necesario que como que sí o sí tengamos como cristianos como una experiencia con una sola de la lengua, no es necesario. Sí. Y no llegué. No es necesario, de hecho, la Biblia claramente dice, no todos tienen los mismos dones, y aparte que si quisiéramos hablar en lengua, tendría que ser el don de lenguas, como está expresado en Hechos capítulo 2, porque el único versículo que se utiliza para justificar una lengua que no es humana es el de capítulo 13, versículo 1, que ya mostramos que es una hipérbole, es una exageración para resaltar el amor y no para enseñar a favor de las lenguas angelicales. Entonces, o sea, quitando ese argumento, no hay motivo para pensar en la capacidad de una lengua espiritual como se interpreta hoy por hoy. Y vamos a seguir avanzando cuando veamos el capítulo 14 y vamos a entender algunos otros versículos que se utilizan para justificar las lenguas actuales y vamos a ver que están mal interpretados, entonces ahí vamos a cerrar este tema. Entonces, si alguno Dios le da para hablar en un idioma que no aprendió, gloria a Dios. Yo nunca vi a nadie que tenga esa capacidad. ¿Sí? Bueno, escuché a alguien algún ejemplo de una persona que dice que Dios se lo ha dado y está perfecto, ¿sí? No digo que no, pero yo no lo he visto con mis propios ojos, digamos. No, Bueno, de mi parte sí, quedó todo claro, por la duda. excelente. De mi Excelente. parte quedó todo claro. Excelente. Bueno, buenísimo entonces. Entonces vamos a detenernos hasta aquí por el día de hoy y el jueves que viene vamos a terminar con el capítulo 14 y vamos a ver si podemos ver alguno de los aspectos también histórico con respecto a lo de hablar en lengua, que es bien importante como para
cerrar el tema también. Entonces, sí, con eso vamos a tratar de cerrar el tema de las lenguas. Y después nos faltaría hablar el tema de la profecía, de los apóstoles y todo eso, y vamos a ir poco a poco tocando esos temas también. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces vamos a terminar en oración. Ok. Bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que hemos podido compartir tu palabra. Señor, gracias porque realmente nos estás permitiendo entender y profundizar, Señor, preguntar cosas y conversar y realmente conocer realmente lo que tu palabra dice. Pero quiero pedirte que verdaderamente tu Espíritu Santo nos siga ministrando, nos siga enseñando, nos siga haciendo crecer. Señor, nos siga abriendo las Escrituras para que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que te agradan, Señor, que hagan tu voluntad y que caminan verdaderamente en tus caminos. Señor, bendice a mis hermanos en esta noche, dales descanso, Señor, y acompáñanos en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.